Bueno, pues bienvenidos todas y todos a la 98ª sesión virtual del Círculo de Lectura. Hoy tenemos a 4 autores. Tenemos a Bernardo Fernández con El llanto de los niños muertos. Tenemos también un cuento de Bernardo Esquinca, La otra noche de Tlatelolco. Tenemos al fabuloso Richard Matheson con El funeral. Y vamos a cerrar con broche de oro con uno de los gigantes del género, que es Washington Irving, porque vamos a estar celebrando 161 años de que falleció. Entonces de él vamos a leer El Diablo y Tom Walker. Y bueno, pues esperemos que sean de su agrado estos análisis que vamos a hacer. ¿Quieren que comencemos con Bernardo Fernández o con Bernardo Esquinca? Uno es de zombies, el otro es como de hombres lobo. Esquinca. Bernardo Esquinca. Bueno, entonces vamos a comenzar con el relato La otra noche de Tlatelolco. Primero, ¿alguien nos puede platicar un poquito de Bernardo Esquinca? Yo sé que es un escritor mexicano, está vivo. Hemos leído aquí algunas cosas de él. No sé si alguien quiere ahondar en su biografía, alguien que sepa algo de Bernardo Esquinca. Amado por muchos, odiado por otros. Poquito, yo sé un poco de Esquinca. Él estudió comunicaciones, es de Guadalajara, Jalisco. Creo que estudió en la Estatal de Comunicaciones, no me acuerdo ya cuál es, la ITESO. No, la Universidad de Guadalajara. La Universidad de Guadalajara, perdón. Sí, y ¿qué más? Así. Él es también. Comunicólogo. No, y dibujante y hace cómics y novela gráfica. No, Bernardo Esquinca. No, yo me equivoqué de Bernardo. No, pues Esquinca es escritor nada más. Él es escritor, comunicólogo, tiene varias antologías de cuentos de la editorial Almadía, también es becario del FONCA, ha analogado también. No estoy muy segura qué premios ha ganado, pero sé que el de Edgar Allan Poe, él hizo una novela respecto a Edgar Allan Poe, detective. Creo que le ha ido bastante bien. Sé que ha ganado premios a nivel nacional. ¿Y qué más? Bueno, aquí en el círculo lo hemos leído Demonia, que tuvo ahí como críticas encontradas. A donde voy es de noche. A donde voy siempre es de noche, que tanto en Monterrey como en Ciudad de México. Y yo creo que este sería el tercer cuento que leemos de él. No sé si quieran agregar algo más. Tiene por ahí un libro, Los niños del trigo, creo que se llama. No sé si se acuerdan. Yo lo tenía, pero la verdad lo perdí, pero está coquetón. Tiene varias historias ahí coquetonas. Entonces, sí. ¿Qué les, algo más sobre el autor? Perdón, sí, solo iba a comentar que él se distingue más por ser cuentista, pero sí tiene en su haber como unos 3 novelas aproximadamente. Hay una que es incluso una trilogía, ya me acordé. Y también tiene una que está interesante que él antologó, son como cuentos en torno a la Ciudad de México. Y hay varios escritores, él hace el prólogo y tiene que ver con leyendas no urbanas, o sea, también son como leyendas ahí que, como del folclore de Ciudad de México. Los niños de paja. Los niños de paja, exacto, era ese. Y también escribió un ensayo en Nitro Press que se llama Carretera Perdida, que es acerca de literatura de ficción especulativa o weird, un paseo por las últimas fronteras de la civilización. Pues es de nuestro agrado también poder leer a nuestros compatriotas. Vamos a empezar con el cuento de él, que se titula La otra noche de Tlatelolco. ¿Alguien le gustaría relatárnoslo? No, bueno, si no, yo lo voy relatando y si se me van algunas cosas, me echan la mano. Pues es una historia que en el espacio-tiempo está exactamente cuando fue la matanza de Tlatelolco, la de los estudiantes, ¿no? No sé cuántos años han pasado ya de eso, pero se sitúa en ese evento. Entonces está contando... Perdón, Ernesto, que te interrumpa tantito. ¿Solo puedes dar un poquito de contexto, digo, para la gente que nos ve de otros países? Sí, claro. Fíjense, en 1968
Hubo un auge de movimientos sociales que llevaron al país hubo muchas manifestaciones, muchas protestas por derechos. Uno de los movimientos más grandes fue el de los estudiantes. Se agruparon alrededor de las universidades públicas más importantes y el 2 de octubre iban a hacer una gran marcha que iban a llenar la Plaza de las Tres Culturas, que así se le llama a un lugar acá en la Ciudad de México, que está en Tlatelolco. Debemos recordar que en el pasado de nuestro país, cuando estaban todavía los mexicas, Tlatelolco era uno de los señoríos, pues, de los aztecas, estaba dentro de Tenochtitlán. Y ahí hubo grandes matanzas. Tlatelolco fue el último bastión de resistencia contra los españoles, y entonces está muy marcado por muchas cosas. Ahora hay una iglesia y hay varias cosas ahí, y hay una gran plaza que se llama la Plaza de Tlatelolco. Entonces, en el 68, la manifestación de estudiantes se juntó ahí, y el ejército de Díaz Ordaz, que era el presidente, pues los masacró. Hay un gran debate en cuanto a la cifra de muertos. Algunas dicen que fueron muy pocos, otros dicen que fueron más de 500. Realmente es de esas cosas que no se sabe bien qué pasó. Pero la gente que vive en la Ciudad de México, por lo general, que lleva varios tiempo viviendo aquí o con generaciones, tiene muy marcado lo que pasó en Tlatelolco, porque todo el mundo supo historias, todo el mundo supo cosas, todo el mundo vio cosas que pasaron. Salió la película de Rojo Amanecer, la han de haber visto, tremenda película sobre esa gran matanza. Entonces, los estudiantes querían más libertad y pues les dieron bala. Esa fue la forma en que el gobierno los acalló, y sobrevivieron después la guerra política contra las guerrillas y toda esta guerra sucia espantosa que tuvo nuestro país en aquel tiempo. Entonces, en ese evento, en esa masacre, se sitúa este cuento de Bernardo Esquinca, para que nos entiendan los que no son mexicanos o los que no conocen mucho la historia de la Ciudad de México. Ahí se sitúa. Entonces está, si mal no recuerdo, es sobre un chavo que es asesinado ahí. Y entonces creo que el cuento está relatado, creo que lo está relatando la novia. No recuerdo los nombres, sinceramente, pero pues relata toda esta noche enloquecida de violencia, de agresión, cómo la chava logra salir de ahí, entre la balacera junto con otros. Creo que se suben a un taxi, entre muchas personas, y logran irse. Y la chava está preocupada porque no sabe qué pasó con su novio. El novio pues está muerto, y no recuerdo por qué se hace zombie, pero se hace zombie. No recuerdo por qué. La cosa es que varios de los cuerpos se empiezan a levantar ahí. O sea, ya los tienen ahí tirados, toda la bola de cadáveres. Y varios soldados están cuidando, pues todavía hay balazos, todavía hay un poco de violencia. Fue en la noche, además, la masacre. Entonces parece que varios de estos cuerpos se empiezan a levantar, y los soldados aterrorizados pues, los plomean otra vez, pero a uno de los soldados lo alcanzan a morder. Y uno de los zombies también se alcanza a escapar, porque después en el parte de guerra el soldado dirá, había 13 cuerpos y cuando los balaceamos solo encontramos 12, algo así. Entonces la historia se centra en la novia, no recuerdo su nombre, que está muy preocupada, está viendo si sale a buscarlo. Estas personas están diciendo no salgas, ahorita está todo de locura, y ella está desesperada viendo qué hace, ¿no? No recuerdo muy bien la otra parte de la trama. Lo último que me acuerdo es que el zombie va caminando por la noche en las calles de Tlatelolco, y es una noche de locura, y entonces lo recogen unos vagabundos. Yo creo que lo ven todo desarrapado, todo sucio. No se dan cuenta que está muerto, pues no saben que hay zombies, ¿no? Entonces lo acogen y se lo llevan ahí al lugar donde ellos duermen, y ahí lo tienen, y ahí está el zombie. Y luego se levanta el zombie y va a buscar a su novia, porque ya ven que en toda esta mitología del zombie, los zombies como que retienen ciertos destellos de su vida pasada, ¿no? Entonces recuerda ciertas cosas, lo llevan y va a buscar a la chava. Y no recuerdo muy bien qué pasa, creo que la encuentra. No recuerdo bien qué pasa. Lo que sí me acuerdo bien, una escena que me encantó, fue la del final, porque termina en que el cadáver que ahora es un cadáver, el soldado que se murió de esa gran infección, se está levantando, ¿no? En la morgue del ejército. Y dice el cuento que así es como va a empezar la epidemia. Eso es lo que yo recuerdo del cuento. No sé si alguien quiera andar cosas que se me pasaron. Yo puedo dar algo así, especificaciones. El cuento está narrado, es un narrador omnisciente y está intercalando lo que va pasando con el chico que está zombificado, que se llama Germán,
También lo intercala con lo de la novia, que se llama Julia, y luego lo intercala con documentos oficiales que se envían entre los mandos de militares o del gobierno. De hecho, hay uno que se le envía a Luis Echeverría. Y durante el tiempo que Germán está zombificado, se explica que, o sea, que él no lo entiende porque es un zombie, pero que hay un rostro como un impulso hacia un rostro que no recuerda de quién es ni nada. Y él se va caminando hacia un edificio de ladrillo rojo que al final termina siendo una escuela, una universidad, y es ahí donde se había encontrado con los indigentes, y durante el día encuentra ahí a Julia. Pero como lo están buscando los militares, porque a los otros 12 sí los asesinaron, pero a él lo ponen como sospechoso peligroso, el guardia de la escuela llama a la policía, y cuando se encuentra con Julia, él reconoce que es el rostro que ha estado como llevándolo por impulso, y ella nota, se van a besar y ella nota que hay un francotirador, y ella dice que si la vida va a ser como fue la noche anterior, o sea, como fue lo que sucedió en el meeting, entonces prefiere no despertar. Y le da un beso a Germán, y el francotirador les da en la cabeza a los dos. Pero se menciona que Germán realmente no le dio un beso, sino que la estaba mordiendo. Y ahí es cuando ya pasa a esa última escena donde el soldado que fue mordido está ya muerto, pero como dice Ernesto, o sea, el cuento termina diciendo que el cadáver despierta y muerde al doctor, empezando la epidemia. Pero a una parte muy importante que faltó es que en uno de los documentos que forman parte del cuento, que es de hecho el que se le envía a Luis Echeverría, se le menciona que estuvieron investigando diferentes fuentes que pudieran explicar lo que había sucedido con estos cuerpos, y dieron con un arqueólogo, creo, que estuvo trabajando durante un tiempo excavando ahí en Tlatelolco, pero cuando cancelaron el proyecto en el que estaba trabajando, él se deprimió y lo metieron a una institución. Y que le preguntaron al respecto de si él tenía alguna idea de por qué pasó lo que pasó, y él menciona que es una maldición azteca, que cuando estuvieron haciendo excavaciones encontraron huesos que tenían marcas de mordeduras, y que es como una maldición, que ellos, o sea, se da a entender que el evento o los zombies despiertan porque es como como una maldición por la colonización que se hizo hacia los aztecas. Perfecto, sí, fíjate que esa parte, qué bueno que te acordaste de ella, es muy interesante porque es como el trasfondo filosófico de por qué se levantó, que era lo que yo no me acordaba, ¿no? Entonces juega con esta mitología azteca que tiene que ver con canibalismo y sacrificios y todo eso, y está padre esa. Y lo del beso también, porque pues es un beso, depende de cómo lo quieras ver. Bueno, pues ese es el relato que nos ofrece Bernardo Esquinca sobre zombies en la otra noche de Tlatelolco. Y pues vamos a empezar los comentarios. Yo quisiera comenzar, si me permiten, diciendo que a mí me gustó mucho el cuento. Les voy a decir por qué. Me da gusto, siempre me da gusto cuando se escriben cosas relativas a nuestra cultura. Porque nosotros aquí en el Círculo pues leemos por lo general ingleses y norteamericanos. Nos hemos dado la tarea de leer algunos latinoamericanos, algunos asiáticos por ahí, rusos, pero realmente lo fuerte del género que nos gusta está en Norteamérica y en Estados Unidos y en Inglaterra, Irlanda, Alemania, Francia. Entonces siempre es grato leer cosas que escriben latinoamericanos o del tercer mundo, o en este caso un compatriota nuestro, creo que es de Guadalajara,
Bernardo Esquinca. Entonces, en ese sentido, me agradó el cuento, me agradó que tratara sobre Tlatelolco, sobre todo porque Tlatelolco es un lugar, cuando vengan a la Ciudad de México y nos visiten, es un lugar donde se siente una vibra muy rara. Tal vez por el conocimiento que tenemos de todo lo que ha sucedido ahí, ¿no? Está una gran iglesia y al ladito están las ruinas de lo que fue Tlatelolco Azteca, ¿no? Donde fue la gran matanza antes de la caída de Tenochtitlán. Y luego sabes que fue la matanza de Tlatelolco ahí, etcétera, etcétera. Y está rodeada por un montón de edificios donde vive mucha gente. Entonces, esa gran matanza de la que nos habla el cuento, mucha gente la presenció, mucha gente la vivió, aunque sea detrás de su ventana, ¿no? Entonces, es muy interesante que retome eso. Y se me hizo coquetón, como dije, de sus otros cuentos que he leído, porque utiliza la figura del zombie y no es una figura muy utilizada en cuentistas mexicanos o hispanoamericanos. Entonces, eso estuvo padre, cómo va construyendo la cuestión del zombie, ¿no? Y toda esta mitología tremenda que se ha hecho atrás de la figura del zombie, desde las películas de comienzos del siglo XX, que nos retrataban un zombie, pues más bien al estilo vudú, ¿no? Aquellas películas, por ejemplo, Caminé con un zombie o cuál era el otro, White Zombie, por ejemplo, que eran zombies del estilo vudú hasta que llega Romero en 68 y nos da esa terrible película famosísima de La Noche de los Muertos Vivientes, que vino a cambiar todo el panorama de los zombies. Y de ahí el tema de los zombies se fue diversificando hacia muchos lados muy interesantes. Entonces, esta es la forma en que Esquinca nos lo presenta. ¿Alguien más quiere comentar algo acerca del relato? Adelante, Chavo. Quería mencionar de que para muchos mexicanos, para mucha gente son estos temas de too soon, ¿no? De que se me hace padre que pues ya pasaron 50 y tantos años de esta matanza. Yo creo que esto en nuestra adolescencia, si se lo hubieras llevado a tu maestro de letras, te hubiera casi que abofeteado, ¿no? Y te hubiera sacado del salón. Pero 20 años después, 25 años después, puedes hacer una, pues no es sátira, ¿verdad? Es una digamos, alternativa, un final, una distinta historia. Me agradó cómo aquí menciona a personajes históricos, como el general Marcelino García Barragán, que era pues un desgraciado, ¿no? En realidad, y fue también gobernador de Jalisco. Era uno de los lamebotas de Díaz Ordaz. Y de hecho el cabo que menciona también es un personaje histórico, Jesús Bautista González. En realidad su nombre era Jesús Marino Bautista González. Y fue de los que les ordenaron, a ver, trépate un camión en un sargento, trépate un camión, llévate a tu tropa y vayan a buscar en los edificios. Y básicamente lo adaptó. Lo que sí pasó, nada más que le dio este giro de un porqué, y ese porqué son los zombies. Entonces, quería mencionar eso de que está lleno de, ¿cómo se dice? Accuracy, perdón, se me fue, qué ridículo. Veracidad histórica, vaya, o sea, tiene mucha exactitud histórica con cómo se desarrollaron los hechos de Tlatelolco, al menos con lo que sabemos hasta estos días de los académicos, con lo que lo plasma en su cuento. Y pues la mayoría de los que participaron en esa trágica noche, si no están muertos, ya tienen 70 años, 60 y tantos años. Muy, muy buen comentario, Santiago. Excelente comentario. Eso, yo no sabía que eran, bueno, de Barragán sí, pero del otro no. Eso está muy padre. Fíjense que la mayoría de esa generación ya está muerta, pero no todos. Por ejemplo, mis padres vivieron eso. Lo de Tlatelolco. Mi papá no llegó porque él iba en la secundaria y se iba de pinta a Tlatelolco a la marcha, y no llegó porque un maestro no se los permitió, qué bueno. Pero ya estaban vivos y ya estaban presentes todo lo que estaba ocurriendo. Entonces, todas esas historias que siempre te cuentan, ¿no? Vamos a un comentario de Mariana. Adelante, Mariana. Ok, bueno, yo quería mencionar tres aspectos. Uno es que al inicio dice que había 13 estudiantes que habían, que les habían dado un tiro de gracia, los soldados, y había uno que había desaparecido a pesar de que lo habían matado. Ese es uno. Otra, la escena de los zapatos. En Tlatelolco, por desgracia, la tragedia de Tlatelolco está muy caracterizada porque al siguiente día había muchos zapatos tirados de toda la gente que había muerto.
Entonces, ahí también te muestran eso. Y otra parte es los edificios, que los edificios alrededor había gente viendo la televisión como si nada hubiera pasado, que eso es como algo que también menciona Harlan Ellison en el cuento de el aullido de los perros apaleados, ¿no? Como hasta cierto punto la indiferencia, pero también creo que es el miedo de las personas a, pues, a ser testigos, ¿no? De algo así. Y bueno, yo quiero también comentar, saludos a Arlet, que nos está viendo, Héctor Muñoz, que nunca falta para vernos, y saludos desde Ecuador, Giancarlo, Maribel Ortega, que pues agradece el intro, porque no es de México, y Israel Mayren, que dice, sí, carnita para el pozole, y bueno, Ramón quería comentar algo antes de continuar. Perdón, nada más reforzando el comentario de Mariana. Sí, muchos ubicamos o identificamos las imágenes de la matanza de Tlatelolco porque hay una fotografía en el libro de Elena Poniatowska, La noche de Tlatelolco. No recuerdo qué fotógrafo la tomó, donde se ven los zapatos abandonados de pues mujeres sobre todo que perdieron un zapato al tratar de escapar. Mi madre y mi padre estuvieron en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco el 2 de octubre. Mi mamá perdió un zapato. Ellos sobrevivieron porque una familia de personas que vivían en un departamento en uno de los condominios aledaños a la plaza les abrió la puerta y los guarecieron. El cuento de Esquinca pues se puede leer como una alegoría de la brutalidad vivida y como una alegoría también de lo que luego fue la guerrilla urbana en México y cómo los estudiantes que primero tenían un movimiento pacífico, al ver la represión y la mano dura del gobierno de México, el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, el gobierno del Partido Revolucionario Institucional, decidieron, después de las Olimpiadas y después de otra represión muy fuerte que fue la de Jueves de Corpus del 71, decidieron tomar las armas, ¿no? Y unirse a la guerrilla rural o sobre todo la guerrilla urbana. De eso hablaba Ernesto cuando hablaba de la guerra sucia que ocurrió en los años 70 en México, que no fue igual que los problemas y disturbios sociales y la guerra subterránea que ocurrió en Sudamérica. Fue de distinta escala, pero sí marcó al país hasta la reforma política de 1977. Entonces yo creo que una cosa importante de la literatura de corte fantástico, en este caso de horror o de terror, creo que es proveernos de esta reflexión para que a través de la metáfora y de lo fantástico podamos analizar la historia, nuestra realidad o nuestro presente, en este caso, pues un suceso traumático en la historia de México. Y creo que el cuento cumple con esas expectativas. Solo quería mencionar, Nicole Elizabeth Cruz Rivera, saludos, buenas noches, que también nos sigue acá. Y bueno, Israel Mayren otra vez menciona que sí, efectivamente hay muchas fotografías relacionadas con esta matanza. Sí, eso de los zapatos, tienen toda la razón, lo estampó muy bien Esquinca en el relato. Y fíjate que me llama mucho la atención eso que comenta Ramón, de la metáfora del cuento. Yo no lo había pensado, pero creo que sí va por ahí. El zombie, cómo se transforma en algo que se pudre, en algo feo, en algo que está muerto, es una muy buena metáfora de lo que le pasó a mucha de la juventud mexicana universitaria de ese tiempo, porque como bien apunta Ramón, muchos de esos chavos, al ver cerrado el camino político, porque realmente ese mitin era para abrir políticamente un régimen democrático, se cierra y entonces se van a la guerrilla. La guerrilla, como bien lo apuntó Ramón, fue muy distinta a la violencia que hubo en Sudamérica. Acá realmente los movimientos nunca llegaron a tener gran base popular y el gobierno los fue exterminando de manera espantosa y muchos últimos residuos de esos grupos enloquecieron y se volvieron en casi criminales. Entonces, esa parte del zombie es me parece también que es una buena metáfora. Vamos con el comentario de Gaby. Adelante, Gaby.
Sí, bueno, a mí me gustó mucho, es un cuento que yo utilicé en mi tesis y que me gustó mucho porque es una ucronía y a mí me encantan las ucronías, ¿no? O sea, son cuentos que toman un evento histórico y a partir de ahí lo ficcionalizan de otra forma. ¿Qué hubiera pasado si? Este, en ese sentido me gustó mucho el tema, me gustó mucho el momento histórico que se tomó, me gustó mucho que está, o sea, tenemos una historia de amor, pero también tenemos todo una contextualización política, social. No es un cuento largo, pero es efectivo en ambas cosas, ¿no? En la historia de amor, en la historia de zombies y en la parte sociopolítica. Mi problema con el cuento de Skinka es que este cuento se publicó primero en una antología que él tiene que se llama Mar Negro del 2014 y luego lo retoman para una antología de cuentos de zombies mexicana que se llama Festín de Muertos en el 2015. La estructura del cuento, a manera de pues de collage, primero se pasa a la perspectiva de Germán, después de Julia y después estos reportes confidenciales. Es una estructura que ya había sido usada por Max Brooks en World War Z, ya la había usado Miguel Vaqueros en American Zombie y es muy usada en otros relatos de zombie. Entonces, ese sería mi único, era como que mi único detalle con el cuento, que en ese sentido se me hizo un poco, el formato, utilizó un formato que ya había sido utilizado más de una vez por más de un escritor, y bueno, es efectivo porque de esta manera nos llegan estos guiños políticos, por ejemplo, con Luis Echeverría o con los personajes que comentaba Santiago, Chago. Pero ese sería mi único problema con el cuento, que la estructura ya era una estructura utilizada y reutilizada en el género zombie. Pero fuera de eso, el cuento a mí me gusta mucho. Qué interesante que nos dices eso, Alicia, porque fíjate, yo no he leído mucha literatura sobre zombies. He visto mucho cine, pero no he leído mucha literatura y está bien eso que nos cuentas. Entonces, vemos que utilizó una estructura que ya se había usado, no quiso desafiarse y hacer algo diferente, por decirlo así. Tal vez ese es un buen pero para el cuento. Vamos con Alicia, por favor, Alicia. Sí, yo soy Alicia. Es que le dijiste a Gaby Alicia. Ay, perdón. Ay, Ernesto. Estoy pensando en ti. Ah. Quiere decir que no estás pensando en mí. Oh. Ups. Bueno, pues sí, volvamos a la literatura. Wow, ok, por favor. Yo, primero que nada, me parece un muy buen acierto de parte del círculo en incluir a autores latinoamericanos y pues en este caso un mexicano. ¿Por qué? Porque como decía Ernesto, y no estoy tan de acuerdo, la mayoría de las veces tendemos a pensar que el horror solamente está en Europa o está en Estados Unidos o en autores de habla inglesa en general. Y la realidad es que hay muchísimo horror latinoamericano que hace falta pues simplemente voltear como a tu lado y verlo, ¿no? Entonces, se agradece mucho. Espero que vengan más así como inclusiones de repente de autores latinoamericanos porque se disfrutó bastante. Específicamente los dos de esta ronda están muy buenos. Y sobre Bernardo Esquinca, yo había escuchado cosas, pero nunca había leído algo de él. Entonces, digamos que ya traía una cierta expectativa, lo cual a veces es malo, porque tiendes a tener una expectativa y luego te desanimas, ¿no? De decir, bueno, yo escuché muchas cosas buenas, como me acuerdo que una vez nos pasó cuando leímos a Neil Gaiman
y no leímos el mejor cuento de Neil Gaiman y todos le empezaron a poner 7 y ceros y demás. Entonces creo que a veces sí la expectativa nos arruina las cosas. En este caso, yo tenía una muy alta expectativa y cuando lo empecé a leer, no me provocó esa sensación o esa emoción que por ahí había leído que pues él era un muy buen escritor, pero algo que sí creo que hace muy bien es que, vaya, toma un hecho histórico de su propio país, de su propia cultura, y lo ficcionaliza, como bien decía Gaby, de una manera que suena respetuosa. Vaya, lo hace con respeto y no juega con este tema de una manera, sí, o sea, irrespetuosa. No sé cómo decirlo de otro modo. ¿Por qué? Porque puede haber muchas cosas en la cultura popular que desgraciadamente a veces se ficcionalizan y se hace burla de ello. Y eso pues solamente perjudica nuestro propio legado, perjudica la cultura, perjudica cómo hablamos de cierto evento y demás. Sucede mucho con Estados Unidos, que cada cosa que sucede en su cultura se ficcionaliza y se ridiculiza. Entonces, aquí yo creo que un mérito de este escritor es que tomó algo propio, que obviamente conoce, no sé si le tocó vivirlo porque desconozco la edad del autor, pero creo que lo hizo de la manera más respetuosa posible. Se vio ahí como que estaban cuidando ciertos nombres, como bien decía Chago, ciertos rasgos históricos, que eso se agradece bastante, porque pues la mayoría de los que estamos aquí somos mexicanos y pues obviamente tendemos a ver esto con un ojo más, más sensible. Así que creo que lo hizo bien en ese lado, pero por otro, creo que como también decía Gaby, sí se fue como por el escenario más sencillo, y eso no es que sea malo, y de hecho ustedes van a tener una plática de zombies, eso va a estar interesante, porque la temática de zombies suele verse muy repetitiva, lo cual no es malo, pero para las personas que leemos tanto esto, luego llega a ser como, bueno, ¿qué más me vas a decir de los zombies? Y en general, una vuelta de tuerca que han tenido los zombies en estos últimos años es este trasfondo social, el tener como esa moraleja de que los zombies realmente no es el enemigo de la historia. Entonces, aquí se utilizó de una manera como muy, muy segura. Es a lo que quiero llegar. O sea, lo utilizó de la manera más segura para dar ese mensaje y lo hace muy bien. O sea, no digo que está mal, solo creo que como ya hemos leído tanto sobre esto, específicamente nosotros que estamos en un círculo de horror, es como, bueno, un cuento más de zombies. Pero aún así, la persona que nunca ha leído de zombies en su vida o que incluso nunca ha leído de horror y ve esto y ve que está basado en algo mexicano, algo histórico, pues creo que le puede parecer muy bueno. Entonces, yo le voy a dar 9, nada más porque se me hizo como, pues algo más, pero creo que sí está bien hecho. O sea, cuando yo supe que iba a tratarse como de zombies, dije, híjole, ojalá que no vaya a dañar cosas sensibles de nuestra historia, porque si se acuerdan, hace varias semanas estábamos leyendo algo sobre el Mictlán y Mictlantecutli, de un autor estadounidense, creo, y había puras fallas en temas mitológicos y todos estábamos como, pues es que así no pasó, pero lo pensábamos porque pues somos mexicanos y sabemos esa historia. Entonces, no sé, creo que es bueno, pero para mí es como un poquito repetitivo, solo por eso 9, no le estoy bajando mucho. Pero sí, cualquier persona que no haya leído nada de zombies, creo que se va a sorprender mucho con este cuento. Fíjate que tienes razón en eso que dices. Yo tampoco sentí una falta de respeto en el cuento de Esquinca y me gustó mucho eso. Porque otras personas, como tú bien lo comentas, que han escrito sobre cosas mexicanas y hacen uno lo siente a veces hasta con una falta de respeto de no tomarse el tiempo de realmente investigar de qué se trata, ¿no? Y pienso que los libros que nos aconsejó Gaby deberíamos tomarlos en cuenta a los que nos interesa el tema. Nos dijo ahí 2 o 3 libros para leer más de zombies en Hispanoamérica. Vamos a mandarle un saludo a Kelly Goodman de Perú, y Nicole Elizabeth nos recomienda la película de Cell de Stephen King. Fíjense que esto que estaba comentando Alicia me gustó mucho porque sí tiene que ver con un conocimiento de lo que se escribe y no parodiar. El tema del zombie da para tanto que realmente se ha parodiado mucho.
mucho del cine norteamericano se ha parodiado. Y por ejemplo, yo que algunas de mis horas las paso viendo películas de bajo presupuesto, el otro día me aventé una de zombies que, híjole, no de veras, una japonesa, se llama The Dead Love the Living, y lo peor de todo es que ni siquiera me aventé la 1, me aventé la 3. Es una cosa tan bizarra y realmente tan extraña. Es una especie de parodia chafa de lo que hicieron estos japoneses con estos zombies. Tremendo. Vamos con el comentario de José Talamantes. Adelante, José. Sí, muchas gracias. A mí me gustó mucho la historia, más que nada por el contexto histórico ahí que trae. Muchas veces el zombie se utiliza, bueno, quizá al principio no, por toda la cuestión ahí del vudú y todo ese tipo de cuestiones ahí haitianas, y medio del folclore africano heredado, todo ese tipo de cuestiones que hay por ahí. Pero a partir de los 60 se empezó a transformar en una metáfora de otro tipo de temores, como la Guerra Fría, el holocausto nuclear, los conflictos raciales, y un poquito más reciente, pues el caso de la inmigración. Entonces, para en este caso, a mí me gustó mucho porque el zombie que queda vivo y al final y que empieza la pandemia fue como que decir, la gente ya no va a estar tranquila, ahora sí vamos a protestar contra el gobierno. Entonces estuvo muy interesante ahí esa cuestión de cómo te lo deja, aunque en la vida real esa masacre del 68 básicamente vino a acabar con mucho de la protesta social en México como tal. O sea, todavía es fecha de que vemos alguna manifestación y nunca falta quien les recuerde a su mamá o que les grite que se pongan a trabajar, cosas de ese tipo. Entonces está muy interesante la manera en que no nada más mete este concepto fantástico de los zombies, sino que también cambia la historia. Y pues aparentemente, si es que los zombies no destruyeron a México, el resultado sería algo mejor de lo que tenemos ahora, o por lo menos eso es lo que quiere dar a entender, porque en ese caso la maldición que ocurrió en ese lugar sí rindió de alguna manera fruto, no como en la vida real. Entonces está muy interesante todo este tipo de cuestiones, toda esa ucronía, como mencionaba Gaby. Entonces a mí me gustó mucho. Sí, o sea, el tipo de la historia, o sea, la manera en que está estructurada es muy similar a otro tipo de obras de zombies, especialmente World War Z, que aunque World War Z está como que dividido en historias más o menos ahí relacionadas del mismo universo, pues también tiene más o menos esta misma estructura. Digo, no he leído tanto de zombies como otros, pero sí me he encontrado con esa misma estructura común. Pero digo, o sea, al final de cuentas es algo familiar, o sea, es algo que está ahí y nada más adaptado a lo que es la historia mexicana, por así decirlo. Pero bueno, me gustó mucho, no sé si ya estamos calificando, todavía no. Sí. ¿Sí? Pues 9. Pues fíjense que Israel Mairé nos comenta, cuando leía Lovecraft por primera vez tenía expectativas muy altas, las cuales se desplomaron con los primeros cuentos que pude tener, pero de a poco te das cuenta de su gran trabajo. Eso pasa con muchos autores recomendados y nos cuesta darles una oportunidad. Lo que decía también Alicia. Y fíjate que retomando lo que ahorita nos estaba comentando José, sí, el tema de los zombies a partir de los 60 se va virando hacia la temática social, porque a la película de Romero mucha gente le dio un análisis social, dijeron que tenía que ver con eso. Entonces, los zombies representan la destrucción del Estado, el caos, pero también representan el enojo de las masas, de los que están oprimidos. Incluso una de las películas que después haría Romero, no recuerdo si es la 3, ya es el tema social brutal, donde el zombie hasta siente simpatía por ellos, ¿no? Te das cuenta que los malos son los humanos, los buenos son los zombies. Entonces esa parte también es muy interesante de esta visión hacia los zombies. Vamos con el comentario de nuestro amigo Abraham.
buenas noches. Ya muy interesante todo lo que dijeron. La verdad es que este cuento yo lo encontré en audiolibro hace un par de años. Me lo aventé porque yo estaba en octubre de 2018 compartiendo todos los días de octubre, compartí textos. Este año también lo hice, audiolibros. Dije, mira qué padre, o sea, aquí está un cuento que habla de México. Lo vuelvo a leer precisamente el día de hoy. Y la verdad es que creo que el que haya usado el recurso de Guerra Mundial Z, que no lo he leído, como dicen, me parece que se fue a la segura. Me imaginé, no sé qué opinen ustedes, pero muchas veces cuando un escritor le encargan algo o quiere abordar un tema que a lo mejor no conoce al 100%, ¿qué es lo que solemos hacer? Pues voy a buscar obras que sé que son exitosas en su exposición y voy a leerlas y voy a ver qué puedo tomar de ahí. Yo sentí que a lo mejor eso es lo que había hecho Esquinca y a mi modo de ver le funciona, lo hace bien. Me gusta todo este rollo de tratar de meter la antropofagia ritual de los mexicas como algo que, y entonces volteé y vi una ola de sangre y sabía que era un presagio de que iban a regresar, dice este arqueólogo del que encuentran sus docenas de cuadernos con anotaciones solo de ese punto de lo que estaba imaginando. El cuento lo disfruté la primera vez que lo escuché, lo volví a disfrutar hoy. Me recordó también por ahí una de Masters of Horror que hace mención de los zombies como los zombies recuperando la democracia gringa del gobierno corrupto. Y sí, como dijeron también, una ucronía siempre es muy disfrutable. Da el cuento como para un cortometraje. Yo me lo estoy imaginando así, hasta con el tipo de grano de iluminación de una historia que podríamos ver en México Bárbaro, por ejemplo. Y la verdad es que lo disfruté mucho, muy visual, buen uso de los personajes históricos. Yo no sabía lo que dijo Chago de este cabo, pero bueno, un cuento que yo disfruté mucho. Me gustó lo que expuso, me gustó el final. No sé si esto de los 13 muertos y quedan 12 y uno resucita, era alguna especie como de analogía de los apóstoles y del Cristo. Si lo es o no lo es, no sé, me pareció una buena puntada. Y bueno, yo también, como ya están comentando por ahí, me gusta, me late para un 9 y coincido, respetuoso con el tema, bien abordado, bien hecho y disfrutable como historia de zombies así, y también, como decían, con este mensaje social de que el verdadero monstruo, como se ve al final de La Noche de los Muertos Vivientes, es pues los humanos, ¿no? Nosotros, los que tememos lo desconocido o lo diferente. 9 queda. Muchas gracias, Abraham. Fíjate que no había pensado eso que dice, sí es cierto, lo de los 13, lo de los apóstoles. Muy interesante referencia, no la había tomado en cuenta. Sí, puede que vaya también por ahí. Entonces vemos que el cuento está más nutridito de lo que nos esperábamos. Creo que a todos nos gustó su forma de relatarlo. Además es un tema que nos gusta, el de los zombies. Pues ha tenido muy buenas calificaciones. No sé si alguien quiera comentar algo más, sino para cerrar ya este cuento. Creo que obtuvo muy buenos comentarios. Esa crítica que hizo Gaby estuvo súper. Vamos a esperar la calificación. Y si no hay comentarios ya sobre este relato. Pues ya tengo la calificación. Yo también le puse 9. Me gustó. Y todos le pusieron 9, así que sacó 9. Perfecto. Yo no vi la calificación de John. ¿Cuánto puso John? Sí, también 9. No me dijo Chago, John. Le puso 8.5 nomás para poner caos. Sí, John. ¿Y Sullivan qué onda? Pero sí lo leíste, ¿verdad, John? Sí, no me lo cuestionen.
Bueno, pues sacó muy buena calificación. Esquinca, Sí, nuestro gran amigo el topo, a estar revolcándose donde quiera que esté.